Buenos días. Vamos a reanudar las sesiones del juicio oral con la práctica de la prueba testifical. Llamamos al comandante de la Guardia Civil con identificación profesional N29100C. ¿Ha estado usted procesado alguna vez? Procesado con sentencia absolutoria. ¿Por qué delito? Delito de torturas. Fue condenado en una falta al final en la audiencia provincial y absuelto por el Supremo. ¿Aparecían en los documentos Enfocat y Moleskine datos y anotaciones y ustedes las investigaron sobre las estructuras de Estado? Sí, en varias ocasiones. Enfocat sería un documento estratégico, de idea, de visión, y Moleskine era un documento ejecutivo, con nombres, personas, cometidos y finalidades. En las anotaciones de la agenda, ¿cuál era el papel que se reservaba a ANC y a Òmnium Cultural? La principal función era la de movilización ciudadana. ¿Se hablaba también de la creación de algún conflicto con el Estado? Sí, el conflicto se ponderará en función de la respuesta del Estado y en cada momento. Aquí hay una referencia a nivel político, en donde observamos que la figura del mayor trapero es imprescindible en la estrategia independentista. ¿Y por qué lo decimos? Hay un correo, el señor César Puig traslada una serie de reflexiones al señor Ford, donde le dice que debido a la instrucción número 4, pues el señor trapero tendrá que coordinarse con el fiscal y con el coordinador. ¿El señor Ford contestó estos correos haciéndole indicaciones al señor trapero, sí o no? En esos no, pero en otros sí le hacía indicaciones. ¿En qué correos le hizo? En el correo del día 30 del Plan Ágora le hace indicaciones. ¿El día 30 de qué? Del 30 de septiembre, creo que es. ¿Del Plan Ágora el 30 de septiembre? Sí. ¿Sí? No, bueno, si no es el 30 será otro día, pero de ese le hacen una respuesta. Seguro. Seguro. ¿De qué está seguro? ¿De que contestó el Plan Ágora que se aplicó el 1 de septiembre, el 30 de septiembre? No, el Plan Ágora se aplicó el 1 de septiembre. No, el Plan Ágora no. El Plan Ágora, ¿eh? No el plan de actuación de los Mossos para el 1 de octubre. Es que hay 3 planes distintos, ¿eh? No, del 1 de octubre hay uno. ¿Ese lo presenta quién? ¿Mossos de Escuadra? Ah, Mossos de Escuadra, sí. La pregunta es, ¿detectó usted una respuesta del señor Ford? No detectamos respuesta. No detectaron respuesta, de acuerdo. ¿Ese documento, el documento Enfocat, cita nominalmente al señor Jordi Sánchez? No. A Jordi Sánchez lo vinculábamos principalmente con las movilizaciones y la capacidad de... Vale, movilizaciones como las que acabamos de estar... Bueno, hay movilizaciones de muchos tipos. Hay movilizaciones con más intensidad y otras con menos intensidad. ¿Cuáles? La capacidad que tiene Òmnium Cultural... Òmnium Cultural no depende de Jordi Sánchez, ya vamos... Perdone por hablar de entidades civiles. Déjele responder, por favor. Déjele responder. El ANC tenía una capacidad de movilización social y esa capacidad de movilización social dificultaba muchísimas actos del día a día, por lo menos judicial y policial. El día 20, el día 21... Yo le pregunto si ustedes en esa investigación tenía algo que ver con el Gobierno de la Generalitat, las estructuras de Estado. Vamos a ver, que dentro del volumen de contratos marco que había realizado la Generalitat, qué empresas podían haber estado o estar estructurando o formar parte de lo que podían ser un desarrollo de una estructura de Estado. Pero le pregunto, ¿eso tenía algo que ver con el Gobierno de la Generalitat o no tenía nada que ver? No. No tenía nada que ver. Entonces, ¿por qué ponían ustedes en sus atestados referencias al señor Oriol Junqueras? ¿Quién era el...? Vale, bien, pero que tiene que ver con personas que hacen cosas, no con... ¿Esa persona tenía algún cargo en la Generalitat o en el Gobierno de Cataluña? De aquellas, no lo sé. No lo sabe. No me acuerdo. Junqueras no sabe qué cargo tenía en esa época. No. Vale. Presidente de Esquerra, pero no me digas si pertenecía a alguna consejería, que nosotros investigamos a personas. No pasa, sí. Muchas gracias. Pues hemos terminado. El siguiente testigo es el policía número 07488 086 848 91488 Se levantó la gente, vamos, fue imposible entrar, empezaron los gritos, no, él ya no pudo acceder. ¿No es más cierto que no pudo entrar porque intentó entrar saltando encima de la gente pisándola? Sí. Es que no se juzga a la policía y hay preguntas
que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial e incumplimiento de órdenes judiciales. Vamos a intentar, por favor, que las preguntas no partan de la base de lo que el letrado considera ya acreditado y a partir de ahí intentar cruzar o contrastar la versión de los hechos que tiene el letrado con lo que ha visto el testigo. Cuando usted habla de la masa, ¿se refiere usted a ciudadanos que se encontraban manifestándose en la puerta del colegio electoral? Vamos a ver. Estoy intentando entender qué es la masa, señoría. Mire, formule otra pregunta, que esa pregunta no es pertinente. ¿Vio usted a agentes de la OIP persiguiendo con las defensas y golpeando a la gente que... Es mejor, señor letrado, como hemos dicho en alguna otra ocasión, ¿sí?, que le pregunte lo que vio él, no lo que usted cree que él debió haber visto. Bien, señoría, aunque la Fiscalía ha tenido tolerancia para hacer este tipo de preguntas. No, mire, no. ¿Sí? No es buen camino ese. Llame, por favor, al siguiente testigo, que es el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, número 087576. No sé si voy errado, pero creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad. Sí, efectivamente, comparecí el jueves pasado por la tarde. Claro. Pues ¿qué haríamos sin usted, señor Pina? Me fijo en los testigos. Bueno, pues puede marcharse. Y los números, ¿te acordás del número? Benvinguts a l'acte de presa de possessió dels nous membres del govern. ¿Es usted don Jordi Baiguet? Sí. A mí me cesó el presidente de la Generalitat aduciendo motivos de falta de confianza. Tenía que haber una remodelación, como era lógico, de gobierno, y en ese momento tomé una decisión personal. Sí, yo ya hacía tiempo que quería regresar a mi actividad privada. Creí que era una buena oportunidad y así lo planteé con el presidente de la Generalitat y él me lo aceptó. ¿El señor Puigdemont o el señor Junqueras le exigió su compromiso con el referéndum del 1 de octubre o con la vía unilateral? No. Es que no se hablaba sobre la vía unilateral en el gobierno. En ningún momento se me planteó la vía unilateral como una vía posible. La voluntad, hasta que yo cesé, era de acordar un referéndum. ¿Recuerda haberse reunido usted con Joaquín Oms, Carlos Viver Pisunyer y Marta Rovira? ¿Joaquín Oms? Sí. No conozco ninguno. Kiko Oms. Francesc Oms, sí. Posiblemente pude haberme reunido por la fecha que indica con esas personas, sí. Muy bien, pues no más preguntas, señoría. Muchísimas gracias. Usted es don Jordi Jané, ¿verdad? Sí. ¿Tiene algo que ver su cese con la inminente celebración del referéndum del 1 de octubre? ¿Concurre algún tipo de causa política en su dimisión? En el gobierno del que yo formé parte siempre se hablaba de buscar una solución acordada. ¿Hubo un cambio de criterio en el gobierno? No. Hubo la salida de un conseller, una cierta sensación de que podía producirse un cambio de gobierno. En ese contexto, y cumplidas por mi parte las principales finalidades que me había propuesto al ser nombrado, consideré oportuno plantear mi voluntad de no continuar en el mismo. En todo momento, siempre, el presidente, el vicepresidente del gobierno, todos los consejeros, siempre respetaron que el cuerpo de Mossos d'Esquadra está para cumplir la ley y hacerla cumplir. ¿Es usted don Albert Batlle? Batlle, sí. ¿Ha sido usted director general de Mossos d'Esquadra? Fue nombrado en junio del 2014, cuando era conseller Ramón Espadaler. Le sucedió Jordi Jané, con el cual continuó en el cargo, por tanto era el tercer conseller. ¿Le cesa el propio señor Ford?
o le presenta usted mismo su dimisión? Yo le presenté una carta de dimisión el día 17. Cómodo no me sentía, digamos, un componente de incomodidad personal de cómo podían evolucionar las cosas. Fui yo quien propuse el nombramiento de Josep Lluís Trapero como mayor del cuerpo. El mayor Trapero era muy celoso de las competencias que él tenía cuando actuaba como policía judicial. No hubiera aceptado de ninguna manera ninguna intromisión por parte del poder político. En aquel momento yo ostentaba el cargo de jefe del área de mediación, negociación y responsabilidad social corporativa del Cuerpo de Mossos. Nosotros llegamos alrededor de las 10:35, 10:40. Fuimos hacia allá dos binomios, 4 efectivos del área de mediación. Yo estuve presente a partir de las 22:15 de la noche. Dice usted que buscó una salida alternativa, ¿no?, para el letrado de la Administración de Justicia. Sí. La salida por la puerta principal era totalmente viable, evidentemente no solamente con el dispositivo, que no era un dispositivo, sino con el pasillo de los voluntarios. Sí que era viable con un dispositivo de seguridad policial, adoptando las mesuras que eran necesarias a nivel policial. ¿Qué tenía de dificultad? Que montar un dispositivo, evidentemente, requiere pues un cierto tiempo, y la salida por la segunda planta de la consejería era inmediata. También le ofrecemos la posibilidad de salir por el mismo sitio, es decir, por el teatro, a Guardia Civil. Guardia Civil, como he comentado antes, declina el ofrecimiento porque nos argumenta que tienen dentro de los vehículos pues unas armas largas y que no quieren abandonar. Usted se va antes que el resto de la comisión judicial. Sí, claro, yo no soy comisión judicial. Mi parte... O sea, antes de que haya salido la comisión judicial del lugar. No, la secretaria, que forma parte de la comisión judicial, ya había salido, y los efectivos de Guardia Civil de Policía Judicial, que es diferente, salen unos minutos después que salimos nosotros. ¿Ustedes, como responsables del área de mediación, manifestaron en algún momento al señor Sánchez o al señor Cuixart o a los responsables de ANC o Òmnium que lo aconsejable era que se desconvocara la concentración? Esto salió más adelante cuando el número de concentrados disminuyese, porque era tal el número de concentrados que una actuación, incluso haciendo uso de la fuerza, hubiera sido muy complicada. ¿Es usted doña Ana Teixido? Sí. Era la jefa de la Oficina de Relaciones Externas y Protocolo. Decidimos un poco entre todos dar apoyo a los cuerpos de seguridad. Presté soporte en cuestiones como el wifi de la instalación, me pidieron un espacio para poder descansar. Jordi Sánchez ofreció al teniente uniformado pues que si querían podían acompañar él, Lluís Llach, a las personas de la comitiva que consideraran. Cuando se nos dice que ya ha acabado y ha finalizado el registro, hay problemas de conexión que alargó las tareas de la comisión. Este es como el único momento en el que creo que a lo mejor hubo alguna dificultad. No recuerda que se tratara de la seguridad de las cosas incautadas, esto es, de los indicios incautados, y de la propia seguridad personal de la señora letrada. En las conversaciones que yo escuché, no. Llamamos, por favor, al siguiente testigo, a don Félix Martí. Buenos días, don Félix. Siéntese, si está amable. ¿Ha estado usted procesado o investigado en alguna causa penal? Sí, por el Tribunal de Orden Público el año 1971 y fui amnistiado en 1977. Muy bien. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Solamente relaciones profesionales con el señor Raúl Romeva. ¿Cuál era el proyecto en el que participó el señor Romeva? ¿Cómo entró a formar parte del proyecto del Centro UNESCO? El señor Romeva pidió tener una responsabilidad técnica dentro del Centro UNESCO de Cataluña como especialista en desarme y procesos de paz. Y él estuvo un año al servicio de las iniciativas de la UNESCO Internacional en la ciudad de Sarajevo. Puedo expresar la impresión de que siempre ha sido coherente
con esta orientación que empezó siendo la orientación de su primera actividad profesional, pero que luego él ha aplicado a las diversas etapas de su evolución como profesional y su dedicación a la vida política en los últimos años. Ninguna pregunta más. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Ninguna. ¿La Abogacía del Estado? Ninguna pregunta, muchas gracias. ¿La Acción Popular? Ninguna pregunta, gracias. Buenos días, don Gerardo. Siéntese, por favor. Soy el representante del Ayuntamiento en Diplocat. ¿Sabe usted si el Diplocat organizó o participó en la organización del referéndum del 1 de octubre del 2017? No, no me consta. ¿Qué hizo el Ayuntamiento ante la liquidación del Diplocat por el artículo 155? Se interpuso un recurso contra la decisión del Consejo de Ministros porque en ningún momento, básicamente, entendimos que se estaba produciendo un desvío desleal de las funciones para las cuales el Diplocat estaba previsto. ¿Es usted don Joan Vintró? Yo mismo. En estos momentos soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. ¿Usted formó parte del Consejo Asesor para la Transición Nacional? Formé parte de este consejo. Buenos días, siéntese, por favor, si está amable. Don Enoc Alberti. Soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Eran básicamente académicos, juristas, politólogos, algún sociólogo también, y había alguna periodista. El Consejo elaboró una serie de informes que en septiembre de 2014 fueron recogidos en lo que se denomina el Libro Blanco. Lo que hacía era establecer una serie de escenarios posibles a partir de la eventual celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña. Y también se analizaba con especial detenimiento la autodeterminación en sentido interno, analizando en este caso vamos a ver, su posible señor aplicación. Salellas, lo que no podemos hacer, yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal. No, Como penalista, ¿está usted de acuerdo en que no hay puede hacer una peritaje pericia jurídico? jurídica? Con eso estoy Lo totalmente sabe, de lo acuerdo. sabe Lo que no perfectamente. estoy de acuerdo es que hayamos intentado insultar al tribunal. ¿Usted ha sido apercibido por parte del Tribunal Constitucional a razón de estas funciones de asesoramiento? No he sido advertido. Es más, he sido invitado incluso a jornadas de letrados del Tribunal Constitucional recientemente. Vamos a continuar con la práctica de la prueba testifical y llamamos, por favor, a don Rubén Gogenserberg o algo parecido. Ya sabemos que San Pedro de Pau. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto, de esta iniciativa? Ampliar o cultivar la cultura de la paz, la cultura de la no violencia, el derecho legítimo a la manifestación, a la protesta, sin el uso de la violencia. El día 1 de octubre, ¿usted estaba en Cataluña? Sí, que la ciudadanía, creo que sin saberlo, protagonizó el acto de desobediencia civil más importante que, al menos, que yo he visto en mi vida, y seguramente el acto de desobediencia civil más importante que se ha hecho a Europa en los últimos años. Estem defensant els col·legis, estem defensant els vots i ara necessitem fer que ens ajudeu, ¿vale? Anem a fer una gincama, no pregunteu, ¿vale? Llamamos, por favor, al siguiente testigo, que es don David Fernández. Se pone en pie, por favor. Su nombre es David Fernández Ramos, ¿verdad? Efectivamente. Siéntese, si está amable. ¿Usted ha estado procesado o ha sido investigado en alguna causa penal? 3 veces. Sí. ¿Por qué delito? Pues por un delito de desobediencia a la autoridad, del que fui absuelto, y las 2 condenas, la mayor es relativa a la insumisión al servicio militar obligatorio, y la tercera fue a unos daños, a unos costes económicos por tirar pintura en una protesta ante el Consulado de Perú,
por una masacre cometida y ordenada por Fujimori. ¿Qué relación tiene la actividad en Peu de Pau con lo sucedido el 20 de septiembre y posteriormente con lo sucedido el 1 de octubre? Poner en valor el mayor acto de desobediencia civil pacífica que ha conocido el continente europeo en las últimas décadas como mínimo. Y poner en valor esos millones de personas, esos 2,3 millones de personas que desde la no violencia activa y desde la conciencia pacifista supieron frustrar y soportar y hacer fracasar aquella violencia policial contra las urnas. ¿Se realizaban ejercicios prácticos en esos talleres sobre cómo resistir? Si le interesa solo esa parte, sí, se realizaban ejercicios prácticos. ¿Se enseñaba a la gente a entrelazarse? A entrelazarse, comprobar fácilmente. ¿Qué se decía fácilmente. en los cursos sobre la posibilidad de proferir insultos? Pues todo lo contrario, absolutamente me ¿Y refiero. sobre amenazas? Ninguna. No forma la... ¿Se decía que se golpearan coches? Para nada. No hay una sola estrategia de planificación violenta en ningún espacio soberanista en Cataluña que el 1 de octubre llamara a responder con ninguno de los criterios que usted está reseñando, sino todo lo contrario. Si 2,3 millones de personas hubieran decidido desplegar una estrategia violenta, orquestada y organizada, no estaríamos hablando en términos humanos, morales y políticos de lo que pasó el 1 de octubre. ¿Usted era consciente que existía una prohibición del Tribunal Superior de Justicia a la celebración de ese referéndum? Absolutamente consciente, y la desobedecí a conciencia. Y la desobedecí también anteriormente el 9 de noviembre de 2014, cuando también hubo prohibiciones. Y no solo yo, sino que creo que 2,3 millones de personas desobedecimos aquella resolución del Tribunal Constitucional. Porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente, porque mientras sea delito seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático. Muchísimas gracias, no hay más preguntas.